Bienvenidos a nuestra sala de control virtual. En los próximos minutos les vamos a guiar a través del mundo del peróxido de hidrógeno. En este viaje conocerán qué es, cómo reacciona y, lo más importante, cómo manejarlo con seguridad. Al final, sabrán mucho más sobre la forma de garantizar la seguridad de todos aquellos que manejan peróxido de hidrógeno. También conocerán la forma de actuar para que su planta funcione con seguridad. Algunas de las cosas que verán en esta presentación pueden sorprenderles. Probablemente se alegrarán de que esta sala de control solo exista en su imaginación. Recuerden, sin embargo, que en pocos minutos volverán al mundo real y tendrán contacto directo con el peróxido de hidrógeno. Guarden en su mente las recomendaciones sobre lo que hay que hacer y lo que no debe hacerse y estarán tan seguros en la planta como lo están aquí dentro. No es una promesa, es un hecho. Un comentario: en esta sala de control todo es automático. Sus pensamientos pueden incluso mover su silla. Miren por favor la pantalla de la derecha. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Es una sustancia natural usada en todo el mundo, tanto en la industria como en casa. Es a la vez segura y potente, muy potente. Su aspecto es como agua. De hecho, una de sus grandes ventajas es que se descompone en oxígeno y agua, ambos esenciales para la vida y el medio ambiente. En la próxima pantalla les invitamos a que conozcan las diferentes concentraciones del peróxido de hidrógeno y para qué se utilizan. Adelante. Esto es peróxido de hidrógeno puro, aunque nunca se produce al 100% de concentración. El peróxido de hidrógeno que encontrarán en su trabajo será siempre diluido en agua. La concentración puede variar, habitualmente entre 35 y 70%. En ocasiones se usan concentraciones inferiores, hasta del 2%. En la mayoría de los casos, el producto se suministra a concentración media. Independientemente de la concentración, los usos del peróxido de hidrógeno son numerosos. Algunos ejemplos: se usa para el blanqueo de tejidos y papel. Sus propiedades antisépticas son útiles para la desinfección de envases alimentarios. El peróxido de hidrógeno ultrapuro de Solvay se usa en la industria de los semiconductores para fabricar componentes de silicio y microchips. Muchos sectores, incluyendo las compañías de aguas, lo utilizan para el tratamiento de efluentes líquidos. En algunas industrias se emplea para la limpieza de emisiones gaseosas. A concentraciones muy altas se ha utilizado incluso como propulsor de cohetes. Pero también se emplea el peróxido de hidrógeno en aplicaciones mucho más corrientes. En el hogar blanquea y limpia la ropa en la lavadora. La calidad farmacéutica muy diluida es un componente habitual en nuestros hogares. Es difícil imaginar otro producto con una gama tan extensa de aplicaciones. Esta es la razón por la que más de 1 millón de toneladas de peróxido de hidrógeno se usan de forma segura cada año en el mundo. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales características del peróxido de hidrógeno y cuáles son sus riesgos potenciales cuando no se utiliza correctamente? Este es realmente el punto clave. Para empezar, cuando se trabaja con peróxido de hidrógeno, hay dos palabras que conviene tener presentes: calor y presión. Empecemos con calor. Una de las características del peróxido de hidrógeno es que su estructura no es muy estable. Aún en su forma más diluida se descompone lentamente para dar oxígeno y agua. Este proceso genera calor y no hay posibilidad de detenerlo. Cuando el peróxido de hidrógeno se manipula de forma correcta, la cantidad de calor producida es muy pequeña y se disipa fácilmente. Al mismo tiempo hay una pequeña pérdida de concentración, aunque comercialmente es insignificante, menos del 1% por año. Pero si no se le trata de forma correcta, el peróxido de hidrógeno empieza a descomponerse de forma muy rápida y aparatosa, generando grandes cantidades de calor. El calor produce una mayor descomposición y esta, a su vez, más calor. El proceso entra entonces en una espiral con el peróxido de hidrógeno hirviendo y originando de forma muy rápida grandes volúmenes de oxígeno y vapor. Y aquí es donde aparece la presión.
Atrapado en un espacio cerrado, el oxígeno puede generar una enorme presión. Una solución al 35% produce en 1 o 2 minutos varios cientos de veces su propio volumen de oxígeno y vapor. Cuanto más concentrada sea la solución, mayor cantidad de vapor y oxígeno se liberará. Si esto sucede, hay una sola regla a seguir: aléjense. Por supuesto, hay que asegurarse de que las cosas no lleguen jamás a esta fase crítica. Guardando las debidas precauciones, podemos estar seguros de que el peróxido de hidrógeno será un buen compañero de trabajo. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que se puede almacenar y manipular con seguridad? Para impedir la formación de sobrepresiones ocasionales, hay que diseñar especialmente la instalación. Deben instalarse venteos o válvulas de seguridad en cualquier parte en la que haya peróxido de hidrógeno, ya que si el oxígeno no puede escapar, las consecuencias pueden ser dramáticas. Como este, grandes depósitos de almacenamiento han llegado a reventar. Si hay una descomposición incontrolada, los venteos previstos para el desgase normal pueden resultar insuficientes. Por ello, los recipientes de presión o de vacío que deban contener peróxido de hidrógeno han de estar provistos de venteos de emergencia. Los tanques de almacenamiento deben llevar uno o varios venteos de suficiente diámetro, provistos de tapas basculantes que permitan la salida del gas y el vapor al mismo tiempo que impiden la entrada de materias extrañas. Esto nos lleva a la próxima etapa de nuestro viaje virtual. ¿Cuáles son estas materias? ¿Y por qué razón provocan la descomposición incontrolada del peróxido de hidrógeno? La descomposición del peróxido de hidrógeno puede originarse por contacto con materiales incompatibles, lo que hemos llamado materias extrañas, que en realidad son bastante corrientes. Muchos de los materiales que componen una planta industrial descomponen el peróxido de hidrógeno. Por ejemplo, acero al carbono, latón, cobre, plomo, acero galvanizado. Por lo tanto, jamás pongan en contacto el peróxido de hidrógeno con elementos construidos con materiales incompatibles. Pero no son solo los materiales incompatibles en la planta lo que hay que tener en cuenta. Elementos tan simples y habituales como gafas, lápices, calculadoras, linternas, óxido y suciedad pueden ser la causa de situaciones potencialmente peligrosas si entran en contacto con el peróxido de hidrógeno. Se ha dado el caso de que una moneda como esta caída accidentalmente ha provocado la descomposición de un depósito de 20 toneladas de peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, estén atentos a no perder ningún objeto personal y no dejar herramientas cerca del peróxido de hidrógeno. Nuestra lista de materias incompatibles incluye líquidos, además de objetos y materiales sólidos. Pequeñas cantidades de álcali como sosa cáustica o soluciones de amoníaco tienen el mismo efecto. También descomponen el peróxido de hidrógeno las sales metálicas como sulfato de cobre o cloruro de hierro. Igual sucede con los ácidos fuertes. Sean perfectamente conscientes de los productos químicos que vayan a poner en contacto con el peróxido de hidrógeno. Otra materia potencialmente incompatible y de la que difícilmente cabría sospechar, el agua. Cantidades muy pequeñas de ciertos contaminantes pueden causar la descomposición. De hecho, tan pequeñas que pueden hacer que el agua potable del grifo no sea bastante pura para diluir el peróxido de hidrógeno. Comprueben la compatibilidad de su agua de dilución o consulten a Solvay antes de utilizarla. No se limiten a una observación visual, los efectos pueden ser retardados. Vamos a conocer ahora cuáles son los materiales compatibles con el peróxido de hidrógeno. En realidad la lista es bastante corta, lo que limita la elección de los materiales de construcción adecuados. Los más comunes son aluminio y acero inoxidable, aunque ambos deben pasivarse mediante un tratamiento químico. También pueden utilizarse algunos tipos de polietileno de alta densidad o vidrio de calidad química.
Limpien cuidadosamente todos los materiales para eliminar contaminantes externos y comprueben que el contacto con el peróxido de hidrógeno es seguro. El peróxido de hidrógeno tiene otra característica que deben tener siempre presente: es fuertemente reactivo. En particular, es un poderoso oxidante. Aunque el peróxido de hidrógeno como tal no arde, sus propiedades reactivas hacen que pueda incendiar otras materias. Como madera, papel, trapos o hierba, y también los vestidos, especialmente los vestidos. Pero no se engañen, la ignición casi nunca es inmediata. Según las condiciones, las salpicaduras de peróxido de hidrógeno pueden tardar varias horas en desarrollar sus efectos. Por lo general, cuanto más concentrado es el peróxido de hidrógeno, más fácilmente puede provocar un incendio, aunque esta no es una regla exacta. Una solución de peróxido de hidrógeno al 16% ha provocado un incendio a los 10 minutos. Por esto, en el caso de que su ropa de trabajo reciba una salpicadura de peróxido de hidrógeno, aunque sea diluido, lávenla inmediatamente. Las propiedades reactivas del peróxido de hidrógeno son su mayor ventaja siempre que se controlen adecuadamente. Reacciona enérgicamente con muchos productos químicos, como por ejemplo el permanganato potásico, y a concentraciones superiores al 40% si se mezcla con aceite, alcohol u otros orgánicos, puede originar mezclas explosivas. El mensaje es claro: mantengan el área de trabajo limpia y ordenada. Ahora, antes de pasar a la forma de trabajar con peróxido de hidrógeno, muevan por favor sus asientos hacia el centro. Recuerden que esta presentación está conectada a su proceso mental. He aquí el resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. El peróxido de hidrógeno se descompone constantemente liberando oxígeno, aunque las condiciones sean ideales. La mayoría de los materiales corrientes son incompatibles con el peróxido de hidrógeno. El contacto con estos materiales puede originar una descomposición rápida e incontrolable. Esta descomposición a su vez genera peligrosas cantidades de calor y presión. El peróxido de hidrógeno es un potente oxidante que puede provocar la ignición de muchos materiales corrientes, especialmente de los vestidos, y a concentraciones superiores al 40%, su contacto con productos orgánicos puede formar mezclas explosivas. Por consiguiente, eviten las fuentes de calor y mantengan el peróxido de hidrógeno lejos de materiales incompatibles. Instalen en los tanques de almacenamiento venteos, respiraderos, válvulas y tapas de dimensiones adecuadas. Mantengan la planta limpia y ordenada. Y entonces, el peróxido de hidrógeno será el más pacífico y útil compañero a su alrededor. Fin del resumen. Empezamos la segunda parte del viaje. ¿Cómo debemos trabajar con peróxido de hidrógeno? ¿Cómo debemos manejarlo y almacenarlo respetando sus propiedades y el medio ambiente? Primero, veamos cómo manejarlo. Cualquier elemento de la planta usado para el peróxido de hidrógeno debe serlo en exclusiva. La planta debe diseñarse de forma que ninguna de las válvulas, bombas o cualquier otro elemento en el circuito del peróxido de hidrógeno pueda contener o vehicular otra materia, jamás otro producto químico. Rotular claramente es esencial. Tuberías, válvulas, bombas y tanques de almacenamiento deben estar construidos con materiales compatibles y mantenerse escrupulosamente limpios. Deben vigilarse atentamente las reparaciones que se hagan en cualquier parte de la instalación. Solo hay que emplear en ellas materiales compatibles. Los tramos de tubería entre válvulas de corte deben disponer de válvulas de seguridad para aliviar la presión que se produce en ellas y derivarla hacia un lugar seguro. Las válvulas de bola son las más apropiadas para el peróxido de hidrógeno, aunque hay que perforar una de las caras de la bola para aliviar la presión producida por el oxígeno creado en el cuerpo de la válvula mientras está en posición cerrada.
Nunca hay que devolver a su envase original el peróxido de hidrógeno sobrante de una operación. Podría haberse contaminado en la manipulación. Si hay que deshacerse de una cantidad de peróxido de hidrógeno, diluirlo con mucha agua y enviarlo hacia un desagüe adecuado. Hay que poner especial atención en que no caiga nada en un tanque que contenga o vaya a contener peróxido de hidrógeno. Recuerden que una moneda originó la descomposición completa de un depósito de almacenamiento. Las fugas o salpicaduras de peróxido de hidrógeno deben diluirse rápidamente con abundante agua. En general, cualquier cosa que haya estado en contacto con peróxido de hidrógeno debe lavarse a fondo antes de almacenarla, reutilizarla o desecharla. Para conocer algo más sobre la forma correcta de almacenamiento, vamos a la próxima pantalla. El buen almacenamiento es tan importante como la correcta manipulación. Debe rotularse visiblemente y estar alejado de materiales incompatibles como otros productos químicos, disolventes y combustibles. El área de almacenamiento y de trabajo debe mantenerse limpia para evitar contactos indeseables del peróxido de hidrógeno. Las paletas utilizadas para el peróxido de hidrógeno deben ser de plástico. En caso de utilizarlas de madera, esta debe ser ignifugada. Mantenerlas en buenas condiciones. Las paletas en mal estado implican un riesgo innecesario. Clavos salientes pueden agujerear los envases. Los cubetos fijos o móviles facilitan el control de las salpicaduras y fugas. El área de almacenamiento debe disponer de una manguera capaz de suministrar abundante agua. Úsenla con generosidad para lavar cualquier cosa que haya estado en contacto con el peróxido de hidrógeno, incluidos ustedes mismos. Recuerden que en caso de problemas, el agua es su mejor aliado. La calidad del peróxido de hidrógeno almacenado debe controlarse regularmente. Un contenedor hinchado indica que hay presión en su interior, lo que puede ocasionar fugas e incluso un incendio. En el momento de recibir un suministro de peróxido de hidrógeno, debe estar presente un responsable de la planta que verifique el punto correcto de descarga. Los puntos de descarga deben estar perfectamente rotulados. Ya conocen las fatales consecuencias de descargar peróxido de hidrógeno en un depósito equivocado o descargar otro producto en un tanque de peróxido de hidrógeno. Llegamos a la parte final y probablemente la más importante de nuestro viaje. Medidas de seguridad personal. Almacenen esta información en una parte de su cerebro de fácil acceso. Las siguientes medidas de seguridad les servirán para protegerse en caso de emergencia. Si se produce una situación conflictiva, no actúen impulsivamente, usen el plan de emergencia establecido. Antes que nada, actúen con seguridad, vístanse con los elementos de protección y mantengan alejado al personal innecesario o desconocedor de los riesgos potenciales. La regla es: cuando trabajen con peróxido de hidrógeno, lleven siempre los elementos de seguridad preceptivos. Botas. Traje de seguridad por encima de las botas, guantes no de piel y protectores oculares homologados. Imaginen lo que puede hacer el peróxido de hidrógeno a sus ojos. Para evitar los efectos de la más pequeña salpicadura, laven intensamente los ojos con agua durante 15 minutos. Después consulten urgentemente a un oculista. Si la salpicadura de peróxido de hidrógeno es sobre su piel o vestidos, lávenla inmediatamente con mucha agua. El peróxido de hidrógeno en contacto con su piel puede desprender tanto calor que provocará una quemadura en poco tiempo. Lavando inmediatamente con abundante agua se reduce el riesgo de quemaduras como esta. Si por alguna razón han trabajado dentro de un tanque de peróxido de hidrógeno sin protección y han inhalado sus vapores, deben inmediatamente respirar aire fresco y consultar a un médico. Si han cometido la imprudencia de usar una pipeta con la boca y creen que han tragado algo de peróxido de hidrógeno, beban la máxima cantidad de agua que puedan, pero no provoquen el vómito. Recuerden, en este y en general, en todos los casos de contacto con peróxido de hidrógeno, consulten a un médico. Hagamos un último resumen. Ya saben el sistema. Los tanques para peróxido de hidrógeno deben tener venteos adecuados para evitar sobrepresión.
Mantengan el área de trabajo limpia y eliminen los materiales incompatibles con el peróxido de hidrógeno. Rotulen claramente los puntos de carga del peróxido de hidrógeno. Instalen mangueras de agua en todos los puntos donde se use o almacene peróxido de hidrógeno. Protejan el área con cubetos. Lleven los elementos de protección recomendados en toda manipulación del peróxido de hidrógeno. En caso de contacto corporal, laven inmediatamente con agua su piel y sus ojos. Si han ingerido peróxido de hidrógeno, beban la máxima cantidad de agua que les sea posible. En cualquier caso de contacto, consulten a un médico. Este es el final del viaje. Ahora ya conocen mucho más sobre el peróxido de hidrógeno y la manera de trabajar de forma segura con él. Pero no se contenten solo con lo que han visto y oído. Lean el folleto que les entregamos. Recuerden que Solvay es una compañía comprometida en la política de compromiso de progreso o Responsible Care y por ello a la difusión del uso seguro del peróxido de hidrógeno. Podemos ofrecer una amplia gama de servicios en el campo de la seguridad como ayuda a nuestros clientes. Solvay pone a su disposición folletos, pósters, sesiones de formación, auditorías de planta y por supuesto el consejo de sus especialistas. Cualesquiera que sean sus necesidades, coméntelas con su contacto en Solvay. Gracias por su atención. Por favor, dejen sus asientos a los próximos visitantes de nuestra sala de control virtual.